Bueno, profesora, en esta oportunidad le damos la bienvenida a nuestro grupo, que está conformado por 5 personas. Entre ellas se encuentran nuestras compañeras Judith Yana Muñoz, Dana Mendívil, Yasmín Miranda y Jeremy Peralta. A continuación estaríamos respondiendo las interrogantes sobre la pregunta si es que consideramos que el modelo económico neoliberal que se originó en el gobierno del año de 1990 y adoptaron los gobiernos que le sucedieron tuvieron repercusiones políticas, sociales y económicas en el pueblo peruano desde una perspectiva ética y moral. En este caso, nuestras preguntas se estarían basando fundamentalmente de ser favorables o no y el por qué. Le doy pase a mi compañero Jerry. Empezando con la primera pregunta, ¿cuál es la postura del equipo ante el tema? Bueno, consideramos que el modelo económico neoliberal ha implementado en Perú, se implementó en Perú de la década de 1990 y ha generado una serie de conflictos y bastantes dilemas éticos y lo que viene siendo en la sociedad, claramente. Este enfoque se caracteriza más que nada por el individualismo, lo que ha llevado a la explotación de tanto de recursos naturales como en el lado ambiental. Un ejemplo de esto son las condiciones laborales con las que tuvieron que trabajar los empleados, ya que más que nada seguían las órdenes de sus trabajadores, pero no de una forma en lo que viene siendo ética, y tenían que ir en contra de sus principios, ocasionando muchas formas de ganar dinero, pero de una muy mala forma, y también lo que viene siendo los derechos laborales de los trabajadores. Se sentían humillados, por así decirlo, en ese entonces. También hay el tema de la corrupción, que muchas empresas pagaban por debajo para estar en la cima de la pirámide, y así era sucesivamente entre esos años. También está el tema de la exclusión, que las personas ricas técnicamente están por arriba de las personas pobres, excluyendo también una parte de cierta forma racista, también hubo en ese entonces, de cómo excluían a la gente pobre, tanto a la gente de la sierra, mientras que los ricos en Lima seguían subiendo y estando en la cima, humillando en ese aspecto a las personas de la sierra y a las personas que tenían dificultad en lo que viene siendo para llegar a darle sustento a su familia, claramente. Le doy el paso a mi siguiente compañera. Buenas noches, profesora. Continuamos con la pregunta, con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los autores consultados y cómo apoyan el desarrollo, que nos apoyaron en el desarrollo de nuestro ensayo? Entre ellos tenemos los estudios sobre el neoliberalismo en el Perú por Jorge Luis Duárez Mendoza. También estamos con el modelo neoliberal peruano que trata sobre los límites, las consecuencias sociales y las perspectivas por Félix Jiménez. Eh, bueno, desde su punto, su perspectiva es, entre comillas, favorable y desfavorable, ¿no? Por los sucesos que han ocasionado, que han generado, ¿no? Generó empleo, generó ciertas oportunidades porque salíamos de una etapa muy cerrada y se abrió lo que es el tema de las importaciones, pero sin embargo, desde una perspectiva crítica, se argumenta que el modelo neoliberal ha tenido consecuencias negativas en términos de desigualdad social, exclusión y concentración de la riqueza. Se sostiene que las políticas neoliberales han llevado a la precarización del empleo, ¿no? Vulnerando a la población de bajos recursos, donde podríamos decir que una parte de la sociedad se enriquecían, ¿no? Y, y bueno, en términos ético-morales, se argumenta que el modelo neoliberal ha promovido una visión individualista y mercantilista, ¿no? De la sociedad, donde los valores de la solidaridad y la justicia se ven relegados, ¿no? Se critica que el enfoque en la maximización de los beneficios que ha llevado a la corrupción,
y a la falta de responsabilidad social. Doy pase a mi siguiente compañera. Bien, buenas noches, profesora. Con la pregunta número 3, tenemos algunas de las principales diferencias entre el modelo económico neoliberal en el gobierno peruano de 1990 y en la actualidad son las siguientes. Tenemos como punto número 1 las políticas de apertura comercial, donde el Perú continúa promoviendo la apertura comercial, pero también ha buscado diversificar sus mercados y fortalecer su posición en la región. Como número 2 tenemos las privatizaciones, que el Perú se ha mantenido en su mayoría la propiedad estatal en sectores estratégicos como la minería, pero ha buscado atraer inversión privada a través de asociaciones públicas y privadas. Como el punto número 3 tenemos el rol de Estado, que en la actualidad el Estado sigue teniendo un papel importante en la economía peruana, donde se ha buscado fortalecer su capacidad de regulación y supervisión en sectores clave como la banca y la protección del medio ambiente. Como número 4 tenemos las políticas sociales, donde el gobierno peruano ha buscado implementar políticas sociales para reducir la pobreza y la desigualdad a través de programas como Juntos y Pensión 65. Doy paso a mi compañera. Bueno, ahora bien, haciendo mención a los principales problemas que enfrenta el Perú actual, los cuales afectan su desarrollo y bienestar. Explicando estos cambios de permanencia, tenemos a lo que es la desigualdad económica, donde aquí el Perú experimenta un crecimiento de la economía significativamente en las últimas décadas. Y así pasan varios años, nos podemos dar cuenta que la desigualdad aún persiste. Aunque hayan avances en la reducción de pobreza, ya que la brecha entre personas ricas y pobres sigue siendo amplia. Los cambios incluyen programas sociales para combatir esta pobreza notoria, pero la permanencia radica en la falta de acceso equitativo a oportunidades económicas y educativas. Tenemos también así lo que es la corrupción, un problema ya arraigado en la sociedad peruana. A pesar de los esfuerzos que se hacen para combatirla, esto sigue siendo un obstáculo para el desarrollo y la confianza de las instituciones, pues la permanencia radica en la falta de una cultura de transparencia y rendición de cuentas. Por otro lado, tenemos lo que es la protección del medio ambiente, un punto donde el Perú acá enfrenta desafíos en la protección de su rica biodiversidad y recursos naturales, como la deforestación, la contaminación, que sigue creciendo por acciones negativas de los ciudadanos, y el cambio climático, que son problemas urgentes que requieren de una atención rápida y un enfoque serio. Los cambios incluidos son lo que son la implementación de políticas ambientales y la promoción de prácticas sostenibles. Sin embargo, la permanencia radica en la falta de cumplimiento y poca o nada de conciencia ambiental. Respecto a lo que es el acceso de servicios básicos, sí ha habido una significativa mejora, como en la educación y salud. Sin embargo, existen los desafíos en áreas rurales y entre grupos vulnerables. Los cambios incluyen la expansión de la infraestructura y programas de inclusión social, pero la permanencia radica en la falta de calidad y equidad en la provisión de servicios, aún más en los pueblos que son altamente pobres. Así como estos, los problemas en el Perú actual abundan en la discriminación, por ejemplo, la discriminación racial, tenemos la violencia y criminalidad, lo que también es la violencia de género, entre otros. Pues son estos algunos de los principales problemas que el Perú actual enfrenta. Y para que estos sean abordados de manera afectiva, se requiere una combinación de políticas públicas, la participación de varios ciudadanos y los cambios culturales que promueven la equidad, la transparencia, formación de empatía al prójimo sin discriminación alguna y el desarrollo sostenible. Le doy paso a mi compañero. El micro, el micro. Bueno, profesora, en todo caso, ya para poder terminar, en conclusión, podemos mencionar que el modelo económico neoliberal
nos ha mostrado las influencias políticas, sociales y económicas en el pueblo peruano desde un punto de vista ético-moral, ¿no? Además de ello, las demostraciones que hubo sobre su impacto en sí son variables, con argumentos mencionados. Y por último, es importante considerar también que tanto los aspectos que marcaron las políticas de exclusión como los cambios negativos y también lo que vendría a ser privatizaciones de servicios públicos, precariedad, corrupción, la falta de equidad y también lo que vendría a ser la justicia social y el compromiso de lo ético de la política económica, todo eso prácticamente nos llevó a evaluar los efectos de esta presentación en la sociedad peruana. Eso sería todo, profesora, y muchas gracias.